Yo creo que mi propósito es como a través de, en este caso en el running, pero en unos años podrá hacer otras cosas, poner a la gente en movimiento. Hola, ¿cómo están? José Ignacio 3, Beteta. 2, 1... Perdón, Y hola, ¿ya habías no, empezado? Sí, no estamos Disculpa, practicando. es que tengo que dar la marca. En 3, 2, 1, ¡va! Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B. En este nuevo episodio tenemos con nosotros a Alejandra Rodríguez Larraín, CEO de Perú Runners. Ale, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Gracias por la invitación, súper feliz acá, en un feriado, no feriado, hablando de las cosas que nos gustan, ¿no? Y disfrutando un poco de toda esta actividad. Nos han inventado feriados, Ale. Sí, estos feriados falsos acá, en mi equipo en Perú Runners no creemos en esos feriados falsos. Yola no quería trabajar hoy día. Pero ha venido. Pues. Es que es feriado, pues. Ha venido saqueada, además. Pues. Es que es feriado. Caramba, nunca entienden los feriados. La gente, deberían haber más feriados, ¿no crees tú? No. ¿No? ¿Menos feriados? Menos. ¿Para que la gente trabaje más? ¿Y sea más productiva? Tienes razón. Suena un poco explotador, pero sí, no lo es. Porque efectivamente cuando hay muchos feriados, sobre todo las pequeñas empresas, las más chiquitas, no pueden pagar ese feriado doble. Entonces, sí, es complejo. Y su nivel de productividad efectivamente son bien limitados, están al borde. Además entorpece un poco, ¿no? O sea, que sea la mitad de la semana, tienes 28 de julio, 29 de julio y la semana anterior otro. Uh-huh. Tú Sí. ahora eres CEO, gerente general de Perú Runners. Sí. ¿Cómo te sientes hoy en esa posición? ¿Qué significa para ti eso? Bueno, en realidad la empresa la fundó mi papá. Uh-huh. Fundó, de hecho, Perú Runners como un club, no como una empresa inicialmente. Y después de unos años, luego de ya haber recibido muchos encargos de organizar eventos, él mismo promover muchas cosas, etcétera, como club, como institución, ya comenzó a dedicarse a la organización de eventos como Perú Runners. Y él es abogado de profesión y dejó el estudio que tenía y se dedicó a esto en la época que le decían: ¿cómo vas a vivir el deporte? ¿Cómo vas a pagar la universidad de tus hijas con deporte, no? Claro. Y entonces, de hecho, cuando yo llego a Perú Runners, que es un poco por casualidad, yo estudié economía y administración, me dedicaba mucho a las finanzas, a banca de inversión, banco, etcétera, y me encanta todo ese mundo, o sea, no el mundo, pero me gusta la teoría de toda esa parte detrás, y al final estaba un poco aburrida de eso, etcétera, y llego a Perú Runners pensando que iba a estar un par de meses ayudando a mi papá por mis carreras. Y dije: oye, puedes ser administrador de empresas, te ayudo a organizar un poco a tu staff, a poner un poquito más de procesos, etcétera. Y ahí me quedé, ¿no? Entonces, para mí es un honor como continuar el legado de mi papá, uh-huh. Pero sí como, digamos, profesionalmente al inicio, no es que se sintió como una carga, pero yo llegué a algo que ya estaba armado, tenía sus uh-huh. propias dinámicas. Yo sentía que era como reorganizar algo que ya era exitoso y era un monstruo, tenía muchos eventos, mucha gente, etcétera, pero que no era a mi estilo, tal vez no funcionaba a mi estilo, ¿no? Entonces, uh-huh. Fue un proceso complejo en el que al inicio lo sentía más como una mochila, ¿no? ¿Tu papá normal con esto? O sea, ¿cómo fue la transición? Fue interesante porque al comienzo llegué solo temporalmente. Mi hermana también, de hecho, llegó temporalmente y también por otras razones se fue. Y yo al final, de hecho, yo lo que iba a hacer era quedarme una temporada para ya irme a estudiar mi maestría, porque yo siempre lo que buscaba era, recién me di cuenta cuando estuve trabajando en banca de inversión, en fondos de inversión, que lo que a mí me gustaba era generar impacto, ¿no? Entonces yo chambeaba en estas empresas que generaban valor, convertían las empresas que compraban en empresas más valiosas para luego venderlas, y yo decía: pero ¿para qué estoy trabajando, no? O sea, ¿qué es lo que estoy logrando? Uh-huh. Y tal vez, claro, quienes estaban ahí ya y habían encontrado su propósito ahí, sí sentían que estaban yendo hacia algún lado, pero yo decía: Dios mío, solo estoy generando más dinero a una empresa gigante. Uh-huh. Y nunca pensé que en Perú Runners iba a encontrar ese propósito luego. Entonces yo dije: voy a estudiar un máster en economía del desarrollo. Yo me imaginaba uh-huh. trabajando pues en el Banco Mundial, uh-huh. algo así. Y entonces mi idea era estar temporalmente. Entonces creo que por eso también mi papá fue como: sí, ven, porque vas a estar 6 meses y ya. Ahí entró mi hermana y entonces él dijo: uy, qué bacán, acá un montón de como aire fresco, uh-huh. ideas frescas. Y después él poco a poco ha ido como así diciendo: ya hago mi retiro
no oficial, porque él todavía sigue cumpliendo un rol muy importante en Peru Runners, pero ya desde otro lado, ¿no? Desde un lado de visionario, de seguir inyectando la esencia de qué cosas somos, de continuar en ese camino, pero como que la operación sí, él ya la dejó, ¿no? Entonces, ha sido complejo, pero ahorita estamos en un momento ya, siempre ha fluido, ¿no? Nunca han habido roces y así. Es lo que te iba a decir. Sí, Suena pero así. hay sus cosas, es Por terrible, supuesto, ¿sabes? como cualquier familia, además, Sí. ¿no? No, Claro. a veces eso está, yo lo molesto, y yo, no puedes venir a cualquier hora de la oficina, estoy en la mitad de una reunión y sé que mala eres. Claro. Pero no, lo llevamos bien y sobre todo creo que lo vemos como Perú Runners es como si fuera mi hermano mayor, ¿no? O sea, mi papá lo fundó un par de años antes de que yo nazca, entonces de algún modo es su primer hijo y es algo que yo he visto toda mi vida en diferentes aspectos, diferentes ámbitos, era siempre este ser que mi papá llevaba a diferentes ambientes, ¿no? Que hacía crecer, que lo llevaba a Huancayo, lo llevaba a viajar, digamos, contagiar a mucha gente este ánimo de estar en movimiento, de correr. Entonces, para mí es como un poco ahora yo encargarme de ser hermano mayor y hacerlo crecer y él dejar a ese hijo mayor ya como hijo, ¿no? Tú has tocado este tema del propósito, que se ha puesto de moda, obviamente es una palabra que como todas... Sí, es triada ya, ¿no? Está como... A veces sí, a veces Sí. depende cómo lo conversas, ¿no? Hay muchas veces que yo converso con algunas personas y calculo que a ti te ha pasado, obviamente, que cuando la tocas, esta palabra de manera, en un contexto más profundo, más denso, tiene sentido. Y otras veces ya simplemente se convierte en un cliché, pero si yo tuviera que preguntarte cuál crees que es tu propósito o más o menos cómo se dibuja, cómo lo ves, en qué consiste. Yo creo que mi propósito es como a través de, en este caso en el running, pero en unos años podrá hacer otras cosas, poner a la gente en movimiento, ¿no? A lograr que la gente encuentre ese movimiento, ese fuego que tienen dentro. Y de hecho a través de Peru Runners es como una plataforma para poder hacer que los que no son runners se conviertan en runners, que la gente se levante de su sofá, que se contagien y descubran un estilo de vida lindo, que lo que es el running es mucho más allá de solamente hacer ejercicio y poner un pie detrás del otro, ¿no? Es un tema de comunidad, etcétera. Entonces creo que mi propósito es generar o encontrar, digamos, a través de mis diferentes plataformas, que una de ellas puede ser Peru Runners, generar impacto positivo en el Perú, ¿no? Yo creo que siempre he estado como muy ligada al Perú. He visto siempre, o sea, de chiquita cuando yo estaba en kindergarten, en el nido creo, y a mí me preguntaban qué quería ser y yo decía, yo voy a ser presidente del Perú, ¿no? Porque siempre ha sido algo como que yo me veía vinculada a mi país, no me veía en otro contexto que no sea el Perú, ¿no? Entonces, y eso creo que por mis abuelos, mis padres, todos han tenido un amor muy, muy profundo por el Perú, siempre hemos viajado mucho de chicas, etcétera, pero de un poco comprender esa realidad compleja que es nuestro país. Y en mí yo siempre he visto esa necesidad de, desde mi trinchera, cómo hacer que el Perú mejore, ¿no? Y en este caso, en el ámbito deportivo, es poner a la gente en movimiento, pero para que también ellos en sus vidas se pongan en movimiento, porque el Perú, el deporte, al final es una herramienta pues te transforma como persona y transforma las sociedades, ¿no? Y el running es dentro de todos los deportes que de por sí son transformadores, creo que el running es una herramienta muy potente porque puede llegar a todos, ¿no? O sea, al final es como cambiar y ahora en el contexto, después de la pandemia, con todos esos temas que vivimos, es como, oye, menos pastillas y más zapatillas, ¿no? O sea, ponernos a caminar, a correr en movimiento, hace que luego podamos entender que somos capaces de caminar 1 kilómetro, de correr 10 kilómetros, de correr una maratón o de lograr cosas que no sospechábamos que podíamos hacer. Claro. Y cuando uno entiende eso, o sea, esas personas que de pronto hacen su primera milla, cruzan un 5K o hacen una maratón a edad avanzada y que antes no han sido deportistas, una persona que logra hacer eso en su trabajo, en su familia, en su comunidad, va luego a decir, oye, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a generar cambio, yo tengo capacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que te da el deporte. Sí. Y creo que para mí es como eso que yo siempre he recibido
darlo al resto, ¿no? Nuestro amigo Diego Casabone decía que correr era muy fácil porque te necesitabas solamente a ti mismo, digamos, bueno, un par de zapatillas, ¿no? Exacto, no necesitas un club, no necesitas un equipo. Si bien podría parecer un deporte individual porque en verdad solo te necesitas a ti mismo, igual es un deporte muy comunitario, sí. Pero eso es una consecuencia, no es un obstáculo inicial, ¿no? No es que tú necesites la raqueta, la cancha, separar algún espacio, tienes tus zapatillas y sales a correr, ¿no? Sí. Y a veces la mayor inclusión, o sea, lo que yo sueño es que todos puedan darse cuenta que pueden ser runners, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, ese tiene cuerpo runner, ese no tiene cuerpo runner, yo no nací, yo me canso, etcétera, pero todos podemos ser corredores, ¿no? Una pregunta, ¿tengo cuerpo de runner yo? Tú sí, te veo con potencial, a buen biotipo. ¿Qué le dirías a alguien como yo que, por ejemplo, ya tiene sus zapatillas, tiene su outfit, su smartwatch, todo, pero no salgo? Bueno, tienes que venir a Perú Runners, pues, los sábados. Es que me da una flojera tremenda. No, mira, yo te voy a mandar la ubicación, el horario, para que nos encuentres 6:30 ahí en el country, todos los sábados. Y escúchame, hermana. Y la excusa es el desayuno de después. Y ahí tú solo ven por el desayuno y después te hago caminar. Socializo. Claro. Ya. ¿Tú has hecho un maratón, José? 21 nada más. 21K, ese es tu Medio récord. maratón, sí. Yo soy Está bien, 0.1K, ese es mi récord. Una vuelta al parque. Quiero correr 21 más este año, o sea, otra de 21. Para después hacer maratón. Sí, yo creo que el próximo año hago 42. Claro. Pero es una barrera mental. ¿Pero llegas o no? ¿Llegas con la lengua afuera? Llego tranquilo, Llegas tranquilo, relajado. Sí. Por eso de los chicos churros, yo le tenía que pensar más, de una manera más Pero profunda. es que es una motivación, ¿sí o no? O sea, Mira, uno con los chicos... lo más importante es que al running todo el mundo llega por diferentes razones. O sea, hay gente que llega por el tema del físico, o sea, porque quiere hacer ejercicio físico, hay gente que llega porque ya es deportista y está cambiando de deporte, Claro. Otros llegan por salud, el doctor les dijo, pucha, que tienes tal tema, que tienes los triglicéridos, ponte a correr. Hay gente que llega por, decepciones amorosas, depresión, para conseguir chicos churros. Ahora dicen que las carreras son el nuevo Tinder, que el Strava es el nuevo Tinder, que es la red social. No solamente eso, dicen que va a haber varias rupturas ahí también en el... Pero al final son las razones por las cuales uno llega, ¿no? Pero la razón por la cual uno se queda, yo creo que es un poco más común a todos y es entender ese sentido de comunidad, ese sentido de que al final tú te puedes ver en el otro, ¿no? Tú llegas a comenzar caminando, corriendo, trotando un 5K o una maratón, lo que sea, pero finalmente es esa, digamos, resistencia de todos los días, ser consistente y salir y plantarte, ponerte una meta. Uh-huh. Y claro, todos trabajamos y tenemos problemas, y etcétera. Igual sigues ahí, ¿no? Entonces eso es algo que tú te identificas, lo identificas luego en tu vida, pero también identificas al resto cómo está viviendo sus propios calvarios y tú puedes también desde ser parte de ellos, conversar con esa persona, identificarte y luego ver que todos estamos yendo en el mismo camino, ¿no? No somos competidores, sino cómplices en esa misma ruta, ¿no? Me lo vendió completamente. Voy a ser runner a partir del lunes. Esa palabra cómplices te encanta, tío. Voy a ser runner, José. Lo único que me falta es piernas. Pero luego ya tengo todo ya. Tampoco voy a flotar, no voy a ir así. Tengo que correr. Pero no te preocupes, voy a hablar con un titiritero que me va a hacer unas piernas increíbles. Excelente, Yola, muy bien. ¿Tú estás corriendo ahora? ¿Qué tal? Yo estoy retomando, de hecho. O sea, yo he corrido toda mi vida, ¿no? Claro. Casualmente mi madre en verdad es la que me promovió el deporte toda la vida. Yo siempre digo que el hecho de que yo haya hecho deporte toda la vida ha sido un regalo que me hicieron mis papás. Yo veía a mis dos papás activos, era lo normal, nunca fue una obligación, pero siempre era elige cuál es el que quiere hacer esta vez, con la intensidad que tú quieras, pero era elegir uno, ¿no? Y hice de todo. En el deporte amaba atletismo en el colegio. Y después corrí toda mi vida, corrí maratones desde bien chibola porque mi papá nos amenazó, decía que era su última maratón, entonces nosotros decíamos, no, tenemos que correr porque es su última maratón. ¿Y cómo se va a despedir sin nosotros de las maratones? Mentira, corrimos la maratón con él y al final siguió corriendo maratones 15 años más. Pero bueno, así llegamos como que a los 23, 24 años corrí mi primera maratón. Y siempre ha sido ciclos. Cuando recién comencé a correr maratones, corrí la maratón de Nueva York. Y me quedé enamorada, me enamoré de la maratón, o sea, como distancia, ¿no? Porque es algo difícil, al inicio incontrolable, que te parece pues así como
inalcanzable, ¿no? Es doloroso, mucho más doloroso que una 10K, que una 21K. Lo que puedes llegar a sentir y vivir en una maratón es bien parecido a la vida, es algo así bien profundo. Y me enamoré de esa distancia y ahí todos los años quise seguir corriendo. Pero en esas épocas yo entrenaba nomás, la de Nueva York es en noviembre, entonces yo entrenaba de julio a noviembre y después me daba el abandono. Y así después de julio a noviembre todos los años, ¿no? Y yo nunca me había lesionado y hace unos años me lesioné. Paré y he estado así poco a poco, así que hace unos 2 meses he retomado y es como retomar de cero. O sea, he corrido 16 maratones en mi vida, un montón de medias maratones, 10K, pero cuando uno retoma es igualito de cuando recién comenzaste, ¿no? O sea, ya estoy orgullosa que hace un par de semanas hice mi 10K de nuevo, tranquila. Y sí, estoy ahí corriendo, hago bici también. Y si tuvieras que, porque has mencionado muy interesante, o sea, me llama la atención esto de que la maratón completa tiene un tiempo que te atrae porque es como la vida. Sí, si tú tuvieras que, no sé, explicar o contar en qué momento de tu vida o cuáles han sido esos momentos espejo en los cuales tú has visto esa misma experiencia, o sea, cómo el deporte te ha forjado a ti en momentos difíciles o más complejos. Mira, yo creo que, bueno, uno de esos es el tema de, bueno, la pandemia, que creo que todos por diferentes razones hemos pasado por momentos difíciles, pero en el caso de Perú Runners, pucha, las autoridades decían que no se podían hacer eventos al aire libre, éramos el diablo, digamos, ¿no? Y al revés que en otros países que se promovía justamente que sea deporte al aire libre para prevenir el COVID, ¿no? Pero estábamos nosotros clarísimos que 2 años íbamos a estar en para. Entonces, ¿cómo seguir confiando y seguir teniendo esperanza de que podíamos subsistir durante 2 años sin tener ningún ingreso? Cómo no perder al equipo y reacomodarnos en ese momento, a la vez cómo recibir el apoyo de todo este equipo que me dice, Ale, no te preocupes, yo te puedo hacer esto, oye, podemos usar mi local para tal cosa, yo trabajo part-time, yo trabajo sin honorarios tanto tiempo, o sea, ese momento muy duro empresarialmente fue, yo creo que sí, como la maratón, como esos momentos en el kilómetro 30 donde tú ya no crees que tu cuerpo es capaz, y ahí dices, yo no sé cómo voy a llegar al 42, cómo me está doliendo todo, pero a la vez confías en que has entrenado más de 1000 horas y tantos meses, ¿no? Entonces, al final son más de 1000 kilómetros que has entrenado y esos son solo los últimos 42, solo que la prueba son los últimos 42, pero tú has entrenado más de 1000 kilómetros. Te has corrido, ¿no? Entonces, mucho más, claro. Entonces es un poco confiar, quererte a ti mismo, aprender que el dolor, hay sentido en el dolor, ¿no? Y creo que ese es uno de ellos. Otro de ellos es también momentos difíciles cuando mi madre enviudó hace muchos años, que fue algo muy repentino, muy duro. También, ¿no? Como cómo recomponer la familia, cómo yo ser el apoyo para ella, y diferentes temas que sucedieron ese año, en el 2010, que fue así muy bravo para toda mi familia. Y creo que es ese como resistir, entender que también tu entorno y los que te acompañan son parte de tu fuerza, pero entender que al final todo va a pasar, que el dolor va a pasar y que vas a llegar a la meta, ¿no? Porque hay un componente como muy, o sea, medio sádico con el tema del dolor en correr, porque tú entrenas y eventualmente tienes dolores, tienes que ir al fisio duele, y que te hagan masaje supuestamente para curarte el dolor duele. Duele, claro. Entonces, y en la maratón es igual, vas a salir la primera parte bacán, llegas a la media maratón normal, llegas al kilómetro 30 normal, y 32 ya estás en cero gasolina, tienes que obviamente confiar, haber entrenado, etcétera. Pero pasar ese momento de dolor es como un túnel oscuro y a la vez es bonito porque lo disfrutas, porque sabes que eres capaz, ¿no? Entonces, sí. Tú, esto de escapar, me gusta eso de escapar. ¿Tú crees que el deporte, por ejemplo, a ti te ha ayudado a no evadir situaciones en las cuales tenías que poner el pecho? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, mira, muchas en el deporte en general, ¿no? Te da como herramientas, talentos, que luego tú los usas para diferentes cosas. Y enfrentar las cosas es uno de ellos, ¿no? O sea, el dolor no te asusta en el running específicamente, ¿no? Entonces, ya cuando sabes que hay un momento que va a ser difícil, alguna conversación dura con algún cliente, alguna situación difícil en la familia que nadie la quiere afrontar, etcétera,
aprender a decir que no, ser un poco más, ¿no? Como así, aquí pues en el Perú a veces la gente no le gusta decir que no, ¿no? Es como así todo pisando huevos y creo que sí es esa capacidad de afrontar las cosas el lado del deporte y en general en la maratón creo que es como algo que cada maratón es una experiencia distinta, ¿no? Y a mí me ha nutrido mucho, creo que también es conocerte a ti mismo, o sea, no solo es como llegar voy a hacer lo que quiero ser o mi mejor versión, que a mí me parece ser una guachafada, pero es al revés, voy a llegar a ser yo. O sea, mi verdadero ser, no mi mejor versión, sino mi verdadero ser. Y en el running hay mucho autoconocimiento, mucho, porque los días que corres solo, meditas y piensas y te entiendes. Y cuando corres en grupo también, ¿no? Tienes conversaciones profundas y es un camino de autoconocimiento bien interesante. A mí me ha pasado que cuando corro solo y estoy mal por algo, afectivamente, psicológicamente, triste, angustiado, lo que sea, me aburro rápido. Claro. Te aburres, porque no tienes ganas, estás desganado. Exacto. Desde el 5º, 6º kilómetro ya estás como que, ¿para qué estoy acá, no? Sí. Y justamente ahí es cuando tienes que, a veces me ha pasado que lo he hecho y he pasado, la mayoría, la verdad. Claro, como que tienes que sacar la voluntad, ¿no? Sí, porque ya estás en la pista, ya estás corriendo y es como, la sensación de derrota es peor que la sensación de... Es que esa resistencia al final es como una consistencia y que, de hecho, Kipchoge, que es uno de los mejores maratonistas del mundo y un gran así filósofo, el Buda del running, y él decía que la consistencia es justamente la mezcla de motivación y disciplina, o sea, uno va a estar motivado porque le encanta correr y estás inscrito en tal carrera y tus zapatillas y tu grupo y no sé, la ruta por la que estás corriendo, pero van a haber días en los que no hay motivación, o sea, la motivación puede ser 0 o como tú dices, se te acaba en el kilómetro 6 y ahí es donde viene esa disciplina, eso de no, voy a seguir, ¿no? Y si tú te acostumbras a salir de ese loop, también en la vida te acostumbras pues a pasar esos momentos que... ¿Tú cómo estás viendo ahora a la gente más joven, los chicos más jóvenes? Porque este tema de la motivación y la disciplina, yo lo que percibo es que el hándicap, la debilidad, está en la disciplina. Es una juventud que, igual, muy inteligente para muchas cosas, muy proactiva, muy dinámica mentalmente para muchas cosas, pero percibo que este tema de la disciplina como que está bien bajoneado. O sea, más que solo disciplina, yo creo que es como hay tanta... o sea, todo es inmediato, ¿no? O sea, todo es instantáneo. Pues el Instagram comenzó y el Instagram ya es muy lento para ellos y el Snapchat y tal. Pero todo, están acostumbrados a que todo sea como por generación espontánea, ¿no? Nosotros mismos en esta era también nos hemos acostumbrado un poco más a eso. Sí. Entonces, hay esa falta de paciencia, no solo disciplina, sino de paciencia también veo, que creo que al final entrar al running, porque es algo loco, o sea, en paralelo hay esta, no, falta de disciplina no diría, pero es como que esperar resultados más rápidos, ¿no? Etcétera. Pero a la vez es una generación que, a diferencia de la mía, en la que yo corría en la universidad y la gente me veía como bicho raro, o me tenía que escapar de las reuniones calladita para que no me digan, pero ¿por qué vas a correr? Qué aburrida, mañana ¿cómo te vas a correr un sábado? ¿No? Ahora todos los chibolos corren, ¿no? Sí. Y es cool ir a las carreras y inscribirse y salir en grupo y se van ahora a los coffee runs y tal, que yo a veces veo y digo, pucha, yo soy una runner de otra era, ¿no? Pero hay todas estas ganas por vivir esta vida sana, saludable, etcétera. Entonces creo que tal vez pueden encontrar en este mundo esa de repente no instantaneidad que sí ven en otro lado y aprender de lo que es la carrera, ¿no? Y en paralelo también es un arma de doble filo, porque nos pasa que es mucha gente joven se inscribe de la nada, no entrena, y igual quiere correr la carrera. Claro. Y de pronto en el kilómetro 10 colapsa, de pronto hay muchísimos casos médicos raros y cuando les preguntamos si han entrenado, no han entrenado, ¿no? Entonces, quieren correr para la foto nomás. Sí, es bien complejo. Y para nosotros, como peruanos, claro, ¿cómo hacemos? Claro, se llenan las carreras porque ahora hacemos sold out en semanas, meses, y se acaban las carreras 6 meses antes de que ya sea el evento. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para, toda esa gente que ya está inscrita, decirle, pucha, tómatelo en serio, ¿no? Porque... Entonces eso hay uno de los retos que tenemos es ese, pero a la vez es una alegría saber que lo que antes no pasaba antes, la pandemia, pucha,
chibolos menos de 25 años no corrían las carreras, y era cómo Claro. nos inventamos formas para atraerlos. Hacíamos la color run, la rock and run, le poníamos conceptos locazos a las carreras. Yola, Y ahora, tú podrías atraer chicos de 25 años a las carreras. claro, Claro. contratamos a Un Yola. influencer de runner puedo ser. Claro, Sí. claro. Y oye, yo tengo una duda porque muchos runners corren, los profesionales dicen que corren sin música. ¿Tú corres con o sin música? Yo sin música. Sin música. ¿Por qué sin música? No Me sé. aburro terriblemente si corro sin música. Es una gran pregunta. Mira, tú sabes que dicen que hay como dos formas de correr, ¿no? Una es que te quieras concentrar Ujú. y otra es que te quieras distraer. Ujú. Entonces, en teoría, para entrenar bien y poder escuchar tu cuerpo, tú deberías estar al tanto de si te estás sintiendo mal, vas a escuchar tu respiración más fuerte, vas a sentir que tu corazón te está doliendo, si de pronto tienes algún tema pulmonar, vas a sentir el dolor. Entonces, si tú estás distraído de eso, La es como música. que no puedes escuchar a tu cuerpo, ¿no? Entonces, hay momentos en los que es interesante distraerte. Como tú dices, ese momento del 6K, de que ese día que estás desmotivado, Una buena y música quieres te para. seguir, pucha, te Sí. pones la música y ya. A mí sí me pasa que de repente si estoy de viaje, no conozco la ruta, estoy corriendo sola y de repente no estoy motivada, por ahí que me pongo música, pero es muy raro. Y de hecho, nunca a mí se me había ocurrido correr con música. Bueno, antes no se podía correr con música, no había. Además. No Yo me había. acuerdo cuando yo era chibola, mi papá, en Adidas había un radio del tamaño así como de la oreja, redondito, que te ponías así, pero era radio. Tú tenías Claro. que sintonizar ahí 101 puntos. Qué Y mal que ahí la sonaba risa. y que en esa época yo decía, "Pucha, qué locura correr con eso". Y yo me acuerdo con mi amiga Luz María, ella corría con un Discman, que agarraba el Discman en su mano y se ponía los estos. Y dice, ¿cómo vas a correr con un Discman? Tal loca. Pero cuando corrí mi primera y yo nunca corrí con música, siempre disfruté, porque para mí un poco correr es como salir a pasear. O sea, por ejemplo, la gente que corre en trotadora, yo no entiendo. Yo no puedo correr ni 5 minutos en trotadora. Estoy sufriendo, sudando, estoy mirando el reloj, mirando cuánto falta. Dios mío, son las 8 de la mañana. En cambio, cuando corro afuera, yo me distraigo, miro los pajaritos, escucho. O sea, me gusta mucho conectarme con mi entorno. Creo que por eso no escucho música. Y cuando corrí mi primera maratón, recién había salido el iPod Nano. Ajá, el iPod, claro. Y había salido el que tenía como un clipcito. Sí. Pero era grande, no era ni siquiera el shuffle chiquito, sino más grandecito. Y yo dije, pucha, buenazo, ni fregando puedo correr 4 horas sin música. Dije, de todas maneras música. O sea, y yo de verdad le pensé, dije, no hay forma. Me hice mi playlist especial que duraba 4 horas. Ya. Para mentalizarme que iba a hacer la maratón en 4 horas, con los audífonos, todo, lo enrollé, lo dejé. Y me acordé que lo tenía cuando ya crucé la meta de la maratón. Ah, no escuchaste nada. No escuché ¿En nada. serio? Sí, entonces Qué divertido. desde ahí dije ya, bueno, ya sin música, ¿no? No, Pero yo- sí me Ay, pasa no. ahora que ponte días muy cortitos, que por ahí tengo que correr Claro. suavecito, me escucho podcast que me vacila más. Tú, Yola, cuando corres, ¿cómo corres? Con mi mix de perreo clásico. De acuerdo. Bueno, Claro. yo cuando tengo que correr fuerte, mi mix también es de perreo, te aviso. Que no, es que Claro, es lo que gasolina, sirve para mover el cuerpo. tiburón, sí. A mí el perreo es lo que más, cumbia. ¿En y serio? perreo, sí. Yo le meto Sí, rockeraza. sí. Y bueno, y rock fuerte también, pero Sí. de ahí, o sea, tiene que ser AC/DC fuerte. En mi caso sí, Rolling por ejemplo, Stones, ahora que me lo has sí. categorizado, le has puesto me ha explicado mi psicología, Yola, Ale. ¿Cómo es tu psicología? Tú te quieres distraer, ¿no? Y yo cuando corro, que corro bien, tranquilo, rápido, lento, lo que sea, corro con música porque para mí es desconectarme más bien un Claro. poco de la realidad. Claro, claro. ¿En qué no Y quieres hay- pensar en pero- tus maldades, pues? En las Pero cosas cuando malas. entrenes para maratón te vas a querer ya concentrar en ti y ahí Seguramente. ahí a veces sientes que la música te distrae, Claro, porque tú ya quieres saber cómo estás, o sea, claro. como que aprendes a conectarte con tu cuerpo, es lo caso. Además necesitas más Claro. monitoreo también porque la distancia es más larga, entonces tienes que tener más cuidado. Cuando yo comencé a correr maratones no existían existían los GPS, además que todavía Polar para medir esto, pero no tanto GPS, y eran carísimos, o sea, pues lo tenían ya los tíos que les iba bien y todo, pero yo era chibola, no hay forma de tener un Claro. Garmin. Y entonces tenías que estar concentrado porque yo tenía que saber, me decían anda tal paso por kilómetro, y yo, pero ¿cómo me medía qué paso por kilómetro si no tengo GPS? Entonces Ajá. tú más o menos sabías según tu nivel de exerción si estabas yendo a 5 por kilómetro o a 6, ¿no? ¿En serio? Y si escuchabas música te desconectabas de eso, ya no sabías si estabas yendo suave, lento, ¿no? Claro. Ir Nosotros conversando, ponte eso, ya sabes que es a tu paso tranquilo. Claro. Este, Nosotros hemos tenido también una Polar, Yola, pero era una Malta Polar. Ay, todo tiene que ver chelas, ¿no? Pero nos lo hemos tomado bien en el Por almuerzo, favor, el caramba. deporte y las chelas no van de la mano. ¿Por qué juegan fútbol y toman chelas después, ah? No tiene bueno, dicen que sentido. una chelita siempre hidrata.
Una hidrata. Ya ves que tiene Y ahora está de justificación moda, perfecta. ahora está la moda también de la cerveza sin alcohol, que está buena, ¿sabes? Está buena y sabe igualito. Está igualito. Sabe perfectamente Cada vez la igual. hacen más igual. ¿Cerveza sin alcohol, José? Sí. Sí. Después de los maratones, todo el mundo y después hay una maratón en maratones en Francia que son con vino, pero ese sí no es con alcohol. ¿Sin no, alcohol yo o no con entiendo cómo alcohol? lo siguen haciendo. ¿Con alcohol? Con alcohol. O sea, Y después cada de la parada, maratón. cada parada de hidratación, yo no sé Dios. cómo miércoles llegan a la meta, pero y si eso sigue permitido, pero Claro. O sea, me llama la atención porque es como uno toma vino todo para todo lo contrario, ¿eh? claro, Para yo no relajarte entiendo y cómo sentarte. llega, sí. Qué loco. Pero- Ahora, yo tengo otra pregunta, porque ahora que estamos hablando de esa relación entre deporte y psicología, y yo lo he puesto en la mesa. Hay una... Acá me voy a poner juzgadora, porque ya esto de que, ay, sí, cada uno llega por el camino que sea, lo que sea, es verdad, pero hay gente que efectivamente hace deporte por sanear inseguridades, creo yo a veces. Por Sí. ejemplo, la parte estética. Sí. Me tengo que ver bonita. Claro. Y lo escuchas casi como que es como la gente explícitamente, pues ¿no? que va al gimnasio solamente para entrar bien en el bikini o en la ropa de baño de verano, o la gente que hace dieta solo para entrar en el vestido o en el terno, ¿no? Pero al final, como te digo, yo creo que uno puede llegar por esa razón, pero nunca te vas a quedar ahí solo por esa razón. Va a haber un Ya. momento de donde te encuentras contigo mismo y entiendes que va más allá, ¿no? Pero Sí. sí es loco y a veces hay gente que se demora mucho en eso y llega y de hecho siempre todo es un arma de doble filo. El deporte lo puede ser y la maratón también es una herramienta que puede ser negativa, ¿no? Y hay gente que se mete en eso y digamos no es una cosa más de su vida, se vuelve solamente su vida, y sí, pues y lo hace para perder calorías y está mirando el tema de, no solo eso, sino a veces el reloj y la velocidad a la que tengo que ir y que tengo que ganarle a un amigo, tengo que ganarle a mí mismo del año pasado y se vuelve algo que es negativo, ¿no? Claro, una presión. En mi caso tengo la suerte que nunca me ha pasado así, nunca lo he visto así. De hecho hay, o sea, los corredores que corremos para correr y así, a veces decimos, no es que queremos... Nosotros no corremos para adelgazar, sino al revés, adelgazamos para correr mejor. Claro, o sea, no es claro. un tema estético, es que yo quiero correr mejor y entonces adelgazo, pero solo para llegar a la meta. Después ya que me importa, me desbando. Pero Claro. el adelgazar es para hacer tu mejor tiempo y después ya, ¿no? Pero como te digo, yo creo que hay gente que sí inicialmente puede llegar por eso, pero te terminas conectando con otra parte de ti y yo creo que la razón por la que te quedas Ujú. ya son otras Ya no puede ser eso. razones, ¿no? Sí. Sí, yo he Sí. visto de todo. Sí, hay de Pero todo. pondré mi y- juzgamiento a un costado. Pero claro, es que a veces yo veo gente que efectivamente solo lo hace por eso y cuando tiene que hacerlo luego se quita. Sí, exacto. Y como tú que lo puedes dices- hacer con la comida, lo puedes hacer con un montón de cosas, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y también hay gente que, pucha, se la pega con el tema de que si el tiempo se ponen competitivos y que cómo me veo y tal, y esto, y es un lugar no sano, ¿no? Y en vez de ser una herramienta o como que algo sanador, se vuelve un yugo, ¿no? Sí, o sea, habría que analizarlo mucho más porque tú has tenido una mirada más positiva que yo y me encanta además, porque tienes razón, yo creo que la gente llega ahí y igual es algo bueno para ellos, etcétera. Pero tú lo puedes ver ahora en redes como hay Sí. chicas y chicos que Sí. postean y postean y postean y postean y Sí. postean y claro, la excusa que ponen es esto es para sentirme mejor, Sí, con lo cual ya no le puedes decir nada. claro, ¿no? claro. Pero por otro lado ya te empiezas a preguntar, bueno, ¿no será algo raro y medio, no sé, toxiquín, ¿no? Que todos los días pongas Claro. 2 fotos tuyas, 2 imágenes tuyas, no sé, mostrando los abdominales, la cintura Sí, talla 20, sí. 30, ¿no? Y entonces, Mira, claro, yo creo que, y hablando de influencer, justo que has mencionado, bueno, ahora todo el mundo es influencer y todo el mundo se cree influencer, ¿no? Pero yo creo que un verdadero influencer de la verdadera esencia runner, al final lo que muestra en sus redes debería mostrar lo que es el running, que es mucho más allá, ¿no? O sea, Claro. muestra como, o sea, cuando yo veo y digo qué influencer quiero que trabaje con mis carreras, a qué influencer quiero contratar, Ujú. es a esos que muestran la comunidad, que muestran lo que pasa en el running, que muestran la historia de la persona que está a su costado, que muestren la historia de esta persona que sobrevivió cáncer y ahora está corriendo, que muestren la historia de cómo están corriendo con su papá, o que ha cumplido tantos años, etcétera, ¿no? Cuando se muestran solo a sí mismos y están mostrando su cuerpo y su tiempo y los monstruos que han llegado y cómo quedaron en el podio y clasificaron y tal, me estás Claro. mostrando solo tu vida y no es tan Solo tú. interesante, ¿no? Y el running va más allá, creo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es que en las redes vemos mucho ese perfil. Sí. Pero si tú vas al mundo del running,
Es es otra un cosa, pequeño ¿no? porcentaje los que son así, ¿no? ¿Cómo te ves tú de acá 5 o 6 años? Uy, qué difícil. Eso que Mira, es poco tiempo, puedo haber dicho 10. sí, mira, yo me veo así en un lugar similar ahora, o sea, sigo liderando Peru Runners y con un equipo más grande. De hecho, yo ahora te contaba, ¿no? Que disfruto mucho de haber visto crecer. Después de pandemia, nosotros en Peru Runners, o sea, tuvimos que achicar muchísimo y luego ir creciendo como un acordeón, así. Cada vez que aparecía un evento, volver a crecer y achicarnos y así. Claro. Entonces, el nuevo Perú Runners post pandemia es mucho más ordenado, que ha sido mucho más orgánicamente, mucho más entendiendo sus necesidades. Es como que una organización que se conoce mejor y tal. Entonces, estoy ahorita justo en un momento de ver cómo todo eso se ha cristalizado. Y creo que en los próximos 5 o 10 años es un siguiente momento de también por ahí tener cada vez más líderes dentro de la organización y yo poder ya comenzar a dar un paso al costado, no al 100%, pero para poder también ver otros proyectos, para comenzar a dedicarle más tiempo a Flama, a la fundación de mujeres que tengo. Cuéntanos de Flama, ¿qué cosa es Flama? Flama es una ONG, una fundación, una asociación sin fines de lucro, que es la Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, ¿no? Yo en el 2016 me voy a un curso, una beca del gobierno americano, que era para líderes de diferentes ámbitos deportivos en el mundo. Tenías que aplicar y elegían a 15 países, ¿no? Y nada, yo me fui un poco con la idea, el curso era relacionado a empoderamiento de la mujer a través del deporte, ¿no? Entonces yo me fui pensando en mi plataforma Peru Runners y cómo iba a aprender para poder luego traer a más mujeres al deporte, porque sí era verdad que en las carreras faltan mujeres, los porcentajes en esa época también eran mucho menores. Y me fui con esa intención, con mucha ilusión, pero no me imaginaba lo que iba a recibir. O sea, el curso fue así me rompió la cabeza, entendí que las realidades en todo el mundo eran mucho más bravas, o sea, igual de bravas que en Perú, pero en temas de participación de la mujer en la sociedad y en el deporte. Algo que yo sí entendía porque veía la data, pero nunca había vivido en carne propia, porque yo siempre hice el deporte que a mí me dio la gana, yo hice lo que quise en el colegio, en la universidad, estudié lo que quise, nunca en mi vida me volteé a ver si habían hombres o mujeres. Mis papás siempre me decían, tú puedes hacer lo que quieras, si quieres ser presidente del Perú, vas a ser presidente del Perú. Pero luego también me puse a analizar que, pucha, para amigas mías, ni siquiera gente mayor, sino de mi generación, sí habían sido limitadas por sus padres, tú no puedes estudiar tal carrera porque eres mujer, no puedes hacer tal deporte porque eres mujer, no puedes hacer esta cosa porque eres mujer, tus hermanos sí, tú no, ¿no? Y entonces comprendí que iba algo mucho más allá de simplemente hacer que más mujeres corran, ¿no? Claro. Y pensé inicialmente, como todo lo aprendido, volcarlo a Peru Runners, a carreras de mujeres, a promover que haya más participación, pero al final me di cuenta que tenía que ser más allá del running, que tenía que ser en verdad todos los deportes y sobre todo que el deporte sea una herramienta, no que sea el fin último, ¿no? Y entonces nada, regresé con esta ya como idea armada. Tú tenías que regresar de este curso con un action plan, que te ayudaban a preparar allá y todo. Era ESPN, el gobierno americano y la Universidad de Tennessee y unos profesionales increíbles pues que te enseñaban de todo y en práctica, ¿no? En la práctica. Y volví con esta idea y al final, después de un par de años, ya tomó forma, tomó un nombre que se llama Flama. ¿Por qué Flama? Flama, mira, nosotros justo buscábamos un nombre, y al comienzo pensaba un nombre en quechua, un nombre que signifique fuerza, que signifique fuego. Yo siempre pensaba un poco en el fuego, ¿no? Porque lo que quería era como desbloquear, o sea, que el deporte ayuda a desbloquear el potencial que cada uno tiene. No es que yo voy a crearle potencial a la persona ya tiene el potencial y es que a través del deporte se dé cuenta. Y muchas veces las niñas y las mujeres les cuesta eso porque la sociedad les pone muchas trabas o psicológicamente ellas también se ponen trabas por diferentes razones y circunstancias de la vida. Entonces pensábamos en fuego, tal, eso, y yo ya estaba rendida porque no encontraba nombre. Y nada, mi prima hermana en un momento con mi cofundadora Alexia, que es su amiga, la llamamos y nos dice, pero ¿y por qué no? Ustedes dicen que el fuego, que la chispa, que no sé qué, ¿no? Flama. Y encima era con A, que era como, o sea, podía ser una persona, Flama, ya le puedes dar una personalidad y todo, entonces por eso es Flama, ¿no? La idea es desbloquear el potencial que todas tienen, utilizar el deporte, y tenemos como
un par de pilares, ¿no? O sea, por un lado es ser la voz de las mujeres para mostrar las brechas que hay, lo que hay por trabajar todavía, cómo lo que sucede en el deporte también sucede en el mundo corporativo, también sucede en el mundo civil, en el mundo político, y luego mostrar el deporte como una herramienta positiva para ir cerrando esta brecha, ¿no? Entonces no solo es hablar de la brecha, sino es justamente hacer algo al respecto. Y utilizar una herramienta muy natural que es eso. Entonces es ser la voz de las niñas y las mujeres, y por otro lado asesorar y ayudar a organizaciones a utilizar esta herramienta, entender que es una herramienta y usarla para formar líderes, ¿no? Entonces, no sé, hay data súper interesante, por ejemplo, en las Fortune 500 en Estados Unidos, hay encuestas que dicen que todas las C-level executives para arriba dicen que haber hecho deporte es lo que las ha hecho estar donde están, ¿no? Que en algún momento de su vida han hecho deporte, ya sea a nivel universitario, colegio, tal, pero esas lecciones que han aprendido en el deporte son las que ellas aplican en el mundo corporativo, y por eso son líderes tan arriba, ¿no? Es de un verdad, dato súper importante. Claro, y eso en realidad obviamente funciona para mujeres y para hombres, claro. Pero el problema es que también hay data que dice que las niñas a los 14, 15 años de edad adolescente, se van del deporte a un ratio el doble que el de los hombres. O sea, los hombres permanecen en el deporte hacia la edad adulta más por diferentes razones culturales, ¿no? Entonces, la niña normalmente ya a edad adolescente no le vacila tanto a la competencia, prefiere hacer temas sociales con sus amigas, etc. Entonces, como los profesores de educación física siguen mostrando el deporte como algo de puntos y tal, y goles, las mujeres como, ya no me vacila eso, yo prefiero al cine. Entonces es cambiar un poquito el ambiente del deporte para que las niñas se sigan sintiendo bienvenidas, claro, y no se alejen de él, ¿no? Y con eso tienes a una mujer que luego ha continuado teniendo el deporte como algo que le ayuda, y después va a poder, pues, tener esa capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, de conocerse, de ir hacia adelante, y justamente poder tomar todas las oportunidades que tiene en la vida, ¿no? Y en tema corporativo igual, o sea, también hay data de cómo ese tema de que la mujer espera, ese perfeccionismo de la mujer, ¿no? Que la mujer espera tener todos los degrees y todos los grados y todos los títulos antes de poder aplicar al trabajo, o antes de poder aplicar a ser congresista, o al ascenso. El hombre sale del colegio, no tiene ni un grado, y dice, bueno, yo soy congresista, perfecto, yo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que admirar de los hombres, no al revés. O sea, es que justamente no tengan ese miedo de que tengo que ser perfecto, etcétera. Entonces, el deporte ayuda mucho, en general a todos, a que podamos lanzarnos, a que podamos tomar ese riesgo, a que creamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, tú has mencionado una etapa importante, que además la tomo como mensaje más o menos final de la conversación, que es esta etapa de la adolescencia en adelante, ¿no? Y algo que pasa en el colegio es que tú tienes una estructura, ¿no? O sea, en la estructura del colegio tienes tus cursos, haces educación física. Generalmente, como tienes un horario fijo, te meten en deportes que son fijos. Claro, claro. Pues las clases de vóley, las clases de ballet. Los 4 típicos, sí. Cada bimestre ¿no? Sí. Pero cuando estás en la universidad, yo estoy viendo además a mis sobrinos, etcétera, que ya desconectan, sí, ¿no? Y sobre todo en Perú, o sea, en otros países a veces es un poquito más continuo y la universidad te sigue dando esos espacios, pero en el Perú la universidad desaparece el deporte. ¿Qué le dirías a un chico que está entrando a la universidad con respecto al deporte y la importancia que tiene esto para su carrera, para su vida, para su desarrollo? Claro. Mira, yo le diría que primero, si practicaba deporte, siga conectado con ese deporte que le gustaba. Si ya no tiene acceso a ese deporte en particular, porque ya no tiene la cancha del colegio, la pista del colegio, etcétera, que encuentre algo que, digamos, con amigos, con familia, lo ayude a ponerse en movimiento, y sobre todo como algo social, pero para poder seguir conectado con eso, porque de verdad seguir conectado en la universidad con el tema deportivo es algo que es como un fuego que sigue alimentando como una gasolina que sigue alimentando tu fuego, ¿no? Y yo creo que ahí hay que encontrar a veces. Por ejemplo, yo estuve en la de Piura, y no es que era la universidad con el mayor deporte del mundo y qué sé yo, pero si tú lo buscabas lo encontrabas. O sea, habían
juegos universitarios, había el Sport Day, había la Semana de las Olimpiadas, etcétera, había el equipo de básquet, el equipo de atletismo, pero tenías que buscarlo. Claro. Y entonces yo creo que ahí es como cuestión de buscar, ya sea en tu barrio, en tu universidad, con tus amigos, ese espacio para seguir, ¿no? Porque es un espacio contigo mismo, un espacio que te abre también a entender que no todo es estudio, sino que también te puedes tener otros hobbies, te puede abrir esto de conocer, de viajar, ¿no? Conocer diferentes personas, realidades, y además que te conecta con gente de otros lados, de otras edades, claro. de repente ámbitos distintos. A veces en la clase, cuando uno va a la universidad, todos son de la misma edad que tú y vienen de lugares parecidos que tú y viven experiencias similares, ¿no? Pero en el deporte uno conoce gente de todos lados, ¿no? Entonces te abre la mente de diferentes sentidos y te da herramientas que a mí me ayudaron muchísimo, ¿no? Y ser la terca de seguir corriendo. Yo corría pues a las 5 de la mañana para poder ir a mis clases de las 7. Llegaba con mi shake de proteína así cansada, pero llegaba puntual a las 7 y la gente no llegaba puntual a las 7 de la mañana, llegaban 7:15, 7:20, ¿no? Y yo creo que en ese momento yo decía, qué loca que lo hacía, ¿no? Era porque me había inscrito en la media de Medellín, en la media de no sé dónde, entonces para mí era como el viaje, ya, o en la media de Huancayo me había escrito, ya, acá, voy a correr 21K en Huancayo, Dios mío, tengo que entrenar si no me voy a morir en altura. Claro. Pero luego me doy cuenta cómo hacerlo, me permitió como tener un panorama mucho más abierto, conocer gente, conectar también, o sea, yo conocía al gerente general de IBM, de Banbif, todos corrían conmigo, ¿no? Claro. Me los había encontrado en carreras, tenía el consejo de gente diferente a mi ámbito regular y me encontraba con gente que me motivaba, ¿no? Entonces, y además de todo lo que has mencionado, el deporte como lecciones de vida, frente a la disciplina, claro, la motivación, los momentos difíciles. Sí, había momentos también, o sea, universitariamente, o a veces de, oye, temas familiares que era imposible, ¿cómo lidio con esto? Y a la vez sigo llevando 5 cursos en la universidad, ¿cómo sigo? Pero entender que yo era capaz de levantarme a las 5 de la mañana, correr y luego ir a la universidad, decía, si yo puedo hacer eso, también puedo como balancear mi vida personal, totalmente, los problemas. Pero parece trillado, ¿no? Pero mente sana en cuerpo sano es algo muy cierto. Sí. Esa es una frase, una máxima griega muy antigua. Y muy cierta, porque de verdad piensas mejor cuando haces deporte. Sí. Así es. ¿Qué te pareció esta conversación? Me encantaba esta conversación, porque en realidad si ya no practicas el deporte que practicabas, ponte a correr, pues. Claro, compra tus zapatillas y ya está. Si no sales con tus chimpunes y después ya te compras tus zapatillas. Y tú y yo la cabeza estás estresada con el trabajo, que mucho trabajo, que por José se me deja mucho trabajo. Ahí está, pues tienes que correr para tener más gasolina para poder trabajar. Sí, mis clases de Zumba no son suficientes. Claro. No lo son. Además puedes comenzar caminando. Eso es a veces la gente piensa que tiene que correr de golpe. Una trotadita primero. No, comienzas con caminar 1 cuadra, trotas media cuadra, caminas 5 cuadras, trotas media cuadra. Y poquito a poquito se va convirtiendo un poquito más en trote hasta que lo logras. Porque no es que de pronto tengas que saber trotar 5 kilómetros. Eso es una locura, ¿no? Claro. Poquito a poquito y con paciencia, ¿no? De acuerdo. Bueno, Yola, nos vamos. ¡Adiós! Muchas gracias, Ale. Gracias. Te has pasado, es un gustazo conversar contigo. Igual. Y gracias a todos por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Lado B con Yola Molina. Nos vemos ahí corriendo, Yola. En la maratón. Con los chicos churros. 5K primero. Con los chicos churros. Los gerentes. Muchas gracias.